Cómo me di cuenta de que quería dedicarme a la astronomía fue un poco a temprana edad. Alguna vez platicando con mi abuela, me explicó por qué siempre que yo iba a Yucatán, a Mérida, ella vivía allá, por qué siempre había luna llena. Y entonces entendí que en Semana Santa, la fecha de Semana Santa la definían en función de la luna llena. Me dio tanto gusto haber entendido eso que decidí, pues, adentrarme en la astronomía. Sin embargo, yo también tenía muchas ganas de estudiar ingeniería. Me gustaba desarmar cosas. Entonces tenía un conflicto existencial entre astronomía e ingeniería. Y un día fui a un puesto de periódicos, me encontré justamente con la revista El Universo de la Sociedad Astronómica de México y, hojeándola, resulta que venía un artículo de cómo construir tu propio telescopio. Empecé a construir mi propio telescopio y al final del artículo venía una nota que decía, yo tenía 16 años, venía la nota que decía, si tienes dudas o quieres más detalles, asiste al Instituto de Astronomía de la UNAM para que te ayuden. Entonces decidí ir, preguntar y mi vida cambió porque ahora me dedico a lo que es la astronomía diseñando instrumentos astronómicos. La Sociedad Astronómica de México, ubicada en la colonia Narvarte del Distrito Federal, es la más antigua y de mayor tradición en el mundo. Este observatorio tiene el nombre de Otón Betancourt. Él fue uno de los presidentes de la Sociedad Astronómica, fue muy destacado y en honor a él se decidió poner este observatorio, que es pequeño, pero tiene un telescopio muy bonito. Es un tipo Polarex refractor que tiene una montura de 1940, la cual tiene un mecanismo muy fino que permite el seguimiento de los objetos celestes. Este pequeño observatorio está ubicado en el Parque Jicotencatl de la colonia Álamos, que como pueden ver está rodeada de árboles. Y entonces, bueno, ese hecho que en esta terraza del edificio de la Sociedad Astronómica de México la gente, la sociedad civil pueda venir y utilizar este telescopio, pues le da un valor agregado muy importante. Estuvo en el olvido. Y en el momento que entramos, que por cierto no teníamos la llave, tuvimos que abrir con un cerrajero, pues resulta que entramos y había cientos de arañas. Y bueno, sacamos 400 gramos de telarañas. Y obviamente el telescopio pues estaba muy sucio y bueno, ya actualmente lo logramos limpiar y está totalmente en operación. El auge de las ciencias físicas a finales del siglo XIX despertó el interés en las mentes científicas. Por ello, la sociedad fue fundada en 1902 con el ideal de enseñar y comunicar la belleza de nuestro universo. La historia de la Sociedad Astronómica de México es amplia. Tiene más de un siglo de existencia. Se fundó en 1902 por el profesor Luis G. León y tiene una interesante historia atrás. La primera sede de la sociedad fue en el barrio Bravo de Tepito, ahí donde todo mundo piensa que hoy día es muy peligroso transitar. Bueno, en esa época, a principios de 1900, era la zona donde estaban las casonas grandes, hermosas, bien. La gente que tenía el dinero para tener una casa, ahí vivía. Y la primera sede fue en casa del fundador. Con el paso del tiempo, pues decidieron que había ya demasiada luz y migraron muy lejos hacia la colonia Álamos, 4 estaciones del metro actualmente. Y bueno, en su época, en el Parque del Estudiante, tuvieron una fila de 6,000 personas para observar la luna en un eclipse con uno de los primeros telescopios profesionales de la época que tuvo la Sociedad Astronómica de México y que fue un exitazo. Y en este edificio pues se construyó nada más ni nada menos que el primer planetario de Latinoamérica. Se construyó una biblioteca, un taller de óptica, un taller de mecánica, se hizo un aula de actos bastante interesante con capacidad de 100 personas y bueno, dentro de todo lo que hay aquí embebido en este edificio está uno de los telescopios que donó Luis Enrique Erro en 1946. Pasó el tiempo, la sociedad llegó a tener más de 1,000 socios inscritos con actividad continua y en algún momento pues creció tanto la gente, pasó por aquí Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Gabilondo Soler, Cricri, Amado Nervo. Y bueno, llegó un momento en la historia que le pasó a la sociedad un poco lo que le pasó a muchas instituciones en México. Perdió fuerza, la gente se cansó
Y a finales de los 90 fue cuando mucha gente, muchos de los socios, empezaron a migrar. Se fueron simplemente por diferencias culturales o porque simplemente se cansaron. Y en 2009 el edificio estaba prácticamente en abandono. Esta es la bodega actualmente de la Sociedad Astronómica. Antes era la oficina, pero con el paso del tiempo esta oficina estaba en un estado terrible. Imagínense una alfombra con 40 años sin haber sido limpiada, un plafón que data de los 40, el cual ya estaba todo húmedo y se estaba cayendo. Y al quitar el plafón, pues nos dimos cuenta que el techo estaba totalmente pandeado. Entonces tuvimos que poner 2 refuerzos, 2 viguetas, precisamente para evitar que se cayera. Y poco a poco, lo que hicimos en este lugar fue ir guardando, clasificando todo el acervo de la sociedad. Al principio fue muy deprimente, porque todo estaba en muy mal estado en el edificio. Sin embargo, fue una gran oportunidad para ir conociendo la importancia de este lugar. Fuimos guardando todo lo que estaba regado, tirado, desperdigado. Aquí tenemos unas joyas históricas. Tenemos desde una carta de Porfirio Díaz pidiendo disculpas a principios de 1900 porque no iba a poder llegar a una de las reuniones de los miércoles a las 8 de la noche a la plática. Entonces pedía disculpas, puño y letra, sello de gobierno y su firma. También tenemos una serie de fotografías que muestran a lo largo de todo un siglo los eventos que ha organizado la Sociedad Astronómica. Entonces, bueno, hay unas fotos hermosas de gente que se vestía elegantemente y bueno, tenemos un busto de Vicente Sousa, que fue el patrocinador del planetario que les comentaba, del primer planetario de Latinoamérica, que por ahí está el busto. Tenemos este bello telescopio, que es un telescopio tipo Schmidt, que tiene la posibilidad de meter una placa fotográfica. Ese se usó mucho aquí en estas instalaciones y tenemos más de 500 placas fotográficas que muestran el cielo como se veía pues hace 50 años aquí desde la Ciudad de México. Todas ellas son una joya que atesoramos mucho y están muy bien resguardadas. También tenemos aquí el acervo de las revistas de El Universo, que cabe mencionar que es la primera revista de divulgación astronómica que se editó en el país e incluso en América. Tiene el objetivo de llevar la astronomía a todo mundo y nace en 1902. También algo interesante es que tenemos todos los presidentes, que están por acá atrás, todos los presidentes que han pasado por esta sociedad, todos están hechos a lápiz y tenemos más de 50 expresidentes. Bueno, este telescopio es un telescopio tipo reflector. Esto es que tiene un espejo que es el que concentra la luz en este lugar para observar los astros, los objetos celestes. Este telescopio fue diseñado por Fecker en Estados Unidos en 1940 y fue adquirido por Luis Enrique Erro. Él hizo la donación a la Sociedad Astronómica de México a mediados de los 40 y dio varios cursos aquí con este telescopio. Hay unas fotos de época en los periódicos hermosas, donde sale un colegio de monjas, las niñas aquí, la monja viendo cómo observaban un fenómeno durante la noche. Este telescopio estuvo abandonado mucho tiempo, incluso pues en algún momento lo desarmaron y lo bajaron los socios antiguos y de repente se lo robaron. Este telescopio desapareció de aquí y alguien, por pura casualidad, se lo encontró en la Lagunilla. Lo compró y lo trajo corriendo y finalmente, bueno, restauramos la mecánica, aluminizamos el espejo y este telescopio es el telescopio más grande público en la Ciudad de México. La Ciudad de México ha crecido mucho. En la época que se montó este telescopio aquí, la ciudad era más oscura, había menor luz artificial y se veían unas imágenes hermosas. Incluso hoy día, este telescopio, gracias a su tamaño y al aumento que puede dar, se puede usar para ver Júpiter, Saturno, la Luna y para dar unas pláticas y unas clases de astronomía básica que no tienen precio. La cúpula
la primera vez que entramos, aparte de las telarañas que también tenía, estaba pintada de negro por dentro. Uno piensa, ¿a quién se le puede ocurrir pintar de negro una cúpula? Seguro pensó para que se vea más oscuro. La operación de este telescopio es igual que el telescopio que utilizó Newton por primera vez. Lo que hace es que la luz entra por esta sección. Aquí hay un espejo que tiene la curvatura adecuada para concentrar la luz en un segundo espejo que está por aquí, que la refleja hacia lo que es el ocular. Entonces, para observar en este telescopio, uno se asoma en el ocular. La montura de este telescopio es de tipo ecuatorial. Tiene dos ejes que facilitan el seguimiento de los objetos celestes. Y en este momento, en la posición que está ubicado el telescopio, está precisamente apuntando hacia lo que es el norte celeste, el norte donde está la estrella polar, y que facilita el movimiento del telescopio para seguir los astros. Esta es la biblioteca de la Sociedad Astronómica de México. Esta biblioteca hoy día se ve chula de linda. Cuando llegamos por primera vez, el edificio estaba prácticamente abandonado. Se había inundado la azotea, el agua se había permeado y el techo de este lugar se había desfondado. Todos los libreros, pues algunos de ellos se cayeron, todos se mojaron y se llenó de polilla, hongos, y lo que tuvimos que hacer fue restaurar. Entonces nos pusimos a trabajar en lijar la madera, secar los libros, quitar la polilla, y nos fuimos dando cuenta que hay unas joyas, hay libros de 1600. 1700. Todos estos libros que pueden ver aquí son libros enfocados a la astronomía. Tiene un valor porque en la Ciudad de México no hay ninguna biblioteca pública de la sociedad civil enfocada a una ciencia en particular como la astronomía. Tenemos uno de los libros de uno de los socios que es sobre Marte, y ese libro pues lo hizo tan cuidadosamente que le dio el honor de tener un nombre en uno de los cráteres de Marte. La astronomía es la ciencia más antigua de todas. Podemos hablar, se bautizó como ciencia a partir de Galileo Galilei, que fue el primer ser humano en utilizar un método que hoy conocemos como el método científico, un método riguroso con una forma de experimentar o de observar y que es repetible. Ese es el método científico. En 1600 ya existían muchos libros de astronomía que era más bien descriptiva. Describían cómo se movían las estrellas, bueno, en ese momento eran las estrellas, describían el movimiento aparente de las estrellas, de los planetas, y los iban bautizando. Entonces, Galileo Galilei, por ejemplo, en 1609, utiliza por primera vez el telescopio, que él fue el que le dio una aportación histórica a la ciencia cuando afirmó que la Tierra no era el centro del universo. La astronomía es una ciencia que ha estudiado los mismos objetos desde hace más de 5.000 años. Desde el inicio de la historia de la humanidad, que por primera vez vio el cielo, empezó a entender que era algo fijo para nosotros, que día a día, noche a noche, se mantenía igual. Claro, hoy día sabemos que va cambiando poco a poco. Sin embargo, desde los inicios de la historia de la humanidad y cómo fue registrado, el arreglo de estas constelaciones es prácticamente el mismo. Todas las noches tenemos la oportunidad de repetir la experiencia de ver las constelaciones y de entender cómo las vieron nuestros antepasados y de cómo ha ido variando a lo largo de toda esta historia la posición de las estrellas respecto a nuestro Sol y vistos desde la Tierra. Este objeto lo encontramos aquí en la sociedad, estaba pues por ahí escondido en un rincón y lo empezamos a ver primero como un bonito objeto de decoración. Sin embargo, cuando empezamos a entender qué era, pues es una esfera que nos está mostrando las constelaciones, cómo se ven en el cielo. Hay que recordar que hace no tantos años, algunas décadas, no existían las pantallas y los proyectores. Entonces, para explicar el cielo, uno tenía que recurrir a objetos como este, donde pueden ver al centro que se encuentra el Sol, se puede ver
Mercurio, se puede ver la Tierra allá ubicados hacia adentro, y con este tipo de proyección se entiende el movimiento natural de la Tierra y de los astros aparentemente para nosotros, y es factible pues enseñar. Se puede ver el ángulo de inclinación, la eclíptica en la que orbita la Tierra y el eje en el cual está pues girando la Tierra. Bueno, en la instrumentación astronómica y prácticamente en todo desarrollo tecnológico aplicado a la ciencia o al beneficio de la humanidad, siempre hay cosas nuevas. Por ejemplo, cómo moverlo más rápido y más preciso, cómo diseñarlo para que sea más ligero y más económico, y sobre todo para que resista estas condiciones ambientales a las que están sometidas pues las cámaras y los instrumentos en los observatorios, y también en condiciones espaciales. ¿De qué manera, qué es lo que hace el telescopio? El espejo principal lo que hace es recoger luz, y esa luz la concentra en un punto para que uno la pueda observar con el ojo. Y eso son los aumentos. Nosotros podemos jugar con los aumentos. Entre más largo sea la distancia focal del telescopio, sería aumentos al infinito, ¿sí? Pero nosotros no podemos tener aumentos al infinito porque imagínate un tubo grandísimo o un telescopio grandísimo. Lo que se hace es un telescopio de tamaño mediano para poder meterlo en el coche. Estamos hablando de 1.20, 1.50, y dependiendo del diámetro, entonces sí podemos tener más cantidad de luz, por lo tanto podemos utilizar más aumentos, ¿sí? Para tener mayor definición en el telescopio. Con dos pedazos de vidrio completamente planos, lo que hay que hacer es una concavidad al espejo principal, que es el que construimos en los telescopios, y una vez que tiene la concavidad, ya le empezamos a bajar la porosidad al vidrio para dejarlo como un vidrio de ventana. Una vez que ya está tan liso como el vidrio de ventana, entonces le metemos una capa de aluminio para que sea un espejo principal de telescopio, que es de los telescopios más fáciles de hacer, los telescopios tipo newtoniano, que son reflectores. Y eso lo logran durante 6 semanas, estar tallando con abrasivos al vidrio, y ese proceso pues es un proceso pues de alta eficiencia en función de la calidad óptica que se tiene para el espejo principal de un telescopio. Normalmente los telescopios por sí solo, el espejo principal que hacemos del tubo tiene por sí solo 4 aumentos. Esto es que un objeto que está a 4 metros, tú lo puedes ver con el puro espejo principal como si estuviera a 1 metro. Ya el juego de espejo principal con ocular, pues ya te da más aumentos y puedes tener 100, 200 aumentos, pero también hay un límite, y el límite es el tamaño del espejo. El tamaño del espejo ya es determinado y por lo tanto tú no puedes tener 1000 aumentos ni 500 aumentos, sino ya tiene un límite determinado en función del diámetro del espejo. En el mercado mexicano existen 3 tipos de telescopios. Los que se llaman refractores, que son a bases de lentes y la luz atraviesa las lentes. La lente óptica debe ser de muy buena calidad para que tengas una buena calidad óptica del telescopio. Están los telescopios que se llaman reflectores, que es como los que nosotros construimos aquí a base de espejos, ¿sí? Y esos son los más fáciles de hacer porque nada más haces una superficie óptica, la otra es plana. Y los telescopios que son combinación de lentes y espejos, que se llaman catadióptricos, y esos son mucho más difíciles de hacer, pero son los que más compran los aficionados porque son telescopios pequeñitos, ¿no? La calidad óptica de una lente con un espejo, tú puedes tener una configuración óptica más pequeñita en vez de tener una configuración óptica de 1,20 m, 1,50 m. Este es un planetario. Este planetario es el primer planetario de Latinoamérica. Tiene una historia interesante, puesto que estuvo instalado en este edificio desde el principio. Es de la marca Spitz y fue construido en Estados Unidos. Es uno de los 50 planetarios que hicieron en esta serie y fue comprado por Vicente Sousa. Este tipo de planetarios se llaman optomecánicos. Eso quiere decir que tienen un vínculo entre lo que es la óptica y la mecánica, y lo que hacen es que en una bóveda proyectan el cielo como se verían, los objetos celestes como se verían. Por aquí pueden ver que tiene una serie como de salientes, son unos pequeños lentes. Entonces, lo que hace este sistema es que dentro tiene un foco con mucha iluminación que proyecta a 8 metros en una bóveda pequeños puntitos de luz que asemejan nuestro cielo, lo que se ve en la noche. Podemos ver las constelaciones, Orión, Géminis, Piscis, todas estas constelaciones se ven increíbles, y una de las grandes cualidades que tiene este sistema es que tiene muy alto contraste.
puesto que la luz que está allá adentro solamente sale por estos pequeños orificios. Entonces, cuando uno está observando en esta bóveda el reflejo, la iluminación de las constelaciones, es lo más parecido a estar en un lugar oscuro en la realidad. No ves nada más que el cielo estrellado. A diferencia de los proyectores digitales actuales, no logran hacer eso, porque cuando tienes un proyector que ilumina el color negro, y lo dije correctamente, ilumina un color negro, ya no es negro, ya no es oscuro, tiene cierta iluminación. Entonces la experiencia de ver en un planetario como este es mucho más nítida y real que ver en los proyectores digitales actuales. Este planetario también tiene una historia curiosa, puesto que la empresa Spitz, que los fabricó en los 40s, ya nos escribió 2 veces contactándonos porque lo quiere comprar para tenerlo en exhibición en una especie de museo que tienen allá, porque este está completo y funciona completamente. El precio, el costo de un instrumento como este, hoy día ya no le puede poner uno un número. Por un lado porque tiene historia, por otro lado porque ya no los fabrican. Y para fabricar uno de estos los tienes que hacer en serie. No puedes decir voy a hacer uno y fabricarlo, porque las piezas son muy especiales. Entonces tienes que hacer el molde para hacer la fundición y tienes que lograr un conjunto de componentes que ya no existen. Entonces el costo yo no me atrevería a dar un número porque es invaluable. Sin embargo, sustituir este por uno digital, que son los actuales, el más económico del mercado cuesta alrededor de 350,000 pesos. Y de ahí pues va subiendo el costo en función del contraste que quieras dar y de la iluminación. Los proyectores que usan en los lugares más modernos y actuales en el mundo, pues cuestan millones de dólares. Bueno, este es un ejemplo de lo que es un telescopio reflector y también es un ejemplo de la forma en que se puede aprender la astronomía y la ciencia de una manera diferente. Este telescopio lo construí yo y básicamente tiene una montura que te permite mover el telescopio, un tubo de PVC, un espejo hecho a mano, con materiales muy económicos y entonces tiene un valor agregado. Aprendiste a hacer tu telescopio, sabes cómo funciona y te permite ver el universo de una manera diferente. No es lo mismo ir a observar en un observatorio, comprar un telescopio y observar, que construir tu telescopio y hacer las observaciones tú mismo. La Sociedad Astronómica de México tiene abierta la puerta a todo mundo, desde el astrónomo que no sabe que quiere ser astrónomo hasta el astrónomo que ya es profesional. Como su nombre lo dice, es la Sociedad Astronómica de México. Para concluir, podemos decir que este instrumento nos permite ver el universo, es una ventana al universo, pero también nos permite entender cómo la capacidad del ser humano ha llegado a esto y a entender la naturaleza misma. Cuando la divulgación científica es eficiente, la sociedad puede comprender mejor qué es la ciencia. Si la sociedad comprende la ciencia, puede también despertar la curiosidad y la imaginación, así como el pensamiento lógico en la mente de todos nosotros.